siempre estuvo allí, con los brazos abiertos como un padre para escucharme, cambiarme, quitar las lágrimas y el dolor, quitar la ceniza del sufrimiento y darme mucho más allá de lo que yo imaginé o soñé. Te comparto esta historia porque creo que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Bienvenidas a la serie Reflexionando con Mujeres de Fe, donde distintas mujeres compartirán con nosotras sus testimonios y su caminar con Dios. El día de hoy tenemos a Lala Herrera, autora, coach personal y mentora. Hola familia, ¿cómo estás? Un abrazo muy especial. Yo soy Lala Herrera y en este momento de Mujeres Victoriosas quiero compartir contigo sobre el poder de esas segundas oportunidades en Dios. Cómo levantar esa expectativa en un momento difícil, en un momento en el que tal vez nos sentimos lejanas de Él, en esos instantes en donde por más de que tratamos de escuchar su voz, no logramos percibir su voluntad, levantarnos o poder encontrar las herramientas para seguir adelante. Me gustaría que antes de comenzar tocaras su corazón y te pudieras decir: alma mía, escucha la palabra de Dios, levanta esa expectativa para poder recibir del Padre su gracia, su amor, su favor. Yo dispongo mi mente y mi corazón para este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirte una historia. Estaba meditando mucho en este espacio que tendríamos tú y yo. Sucedió hace aproximadamente 13 años. Yo era una jovencita, aunque todavía sigo siendo muy joven, por favor. Conozco jóvenes de 50 años de juventud acumulada, así que 30 años, 20 años, 40 años, siguen siendo años de juventud, 50, 60, 70, porque para Dios todos nosotros somos unos niños. Cuando yo tenía aproximadamente 20 años, yo ya llevaba 2 años fuera de casa de mi mamá. Me había ido muy niña a causa de diferentes circunstancias que lastimaron nuestro corazón e hicieron que en rebeldía yo tomara la determinación de alejarme de mi hogar. En ese tiempo experimenté muchas cosas que hoy en día creo que no fueron necesarias pasar. Decidí tomar las riendas de mis decisiones, de mis acciones, sin tener en cuenta lo que Dios me decía, lo que había aprendido en la iglesia y lo que mi corazón en el fondo sabía que era correcto. En un principio sentía que estaba disfrutándolo todo. Parecía que podía ensamblar bien con las fiestas, el cigarrillo, el trago, las personas, los amigos. Pero al pasar los años, mi mente empezó a darse cuenta que aun cuando tenía éxito allí afuera, trabajando, vistiéndome bonita, compartiendo con muchas personas, mi corazón tenía un gran vacío. En medio de todas esas circunstancias, el Señor me empezó a llamar y me gusta mucho porque la Biblia habla que Él manda cuerdas de amor. En una ocasión recuerdo ir en un transporte público del país y un hombre muy simpático, muy llamativo, se subió al lugar y comenzó a predicar y comenzó a evangelizar, pero cuando se quedó viéndome a mí, fijó su mirada y me dijo: tú tienes un propósito grande para Dios, vuelve ya a los brazos de tu Padre, deja de estar haciendo las cosas a tu manera. Aún así, yo escuchaba, callaba y seguía adelante con mi vida a mi estilo. También recuerdo escuchar prédicas de Dante Gebel en la mañana. En una administración, la radio comenzó a fallar con una interferencia. Nunca supe si fue verdad en la radio o si fue una voz en mi espíritu. Escuché la voz del predicador que decía: Joana. Joana es mi segundo nombre. Aunque todos me conocen como Lala Herrera, mi nombre es Laura Joana. Lala es el nombre que Dios me puso después de una temporada muy difícil de transformación y de dolor. Siento que suena como una canción, que es la canción de gozo después de tanto sufrimiento que tuve que pasar en esta historia que te estoy compartiendo. Recuerdo que la voz del pastor decía: Joana, es tiempo de que vuelvas a los brazos de Dios. El Señor te está llamando, acércate. Yo quedé congelada. Me parecía impresionante lo que había escuchado y miraba qué era lo que había sonado, traté de ver si era que algo había fallado y ahí la administración y la prédica siguió sonando como si nada.
Tras un tiempo en donde el Señor me mandaba esos mensajes y yo como que me retraía y decía, no, mejor más adelante, esperemos un poquito más. Hubo un momento sobrenatural en el que, a causa de un ataque de pánico, me sentí completamente sola. Percibí que en la protección que el Señor había tenido sobre mi vida se había retirado por un instante y pude reconocer el ambiente espiritual de lo que me rodeaba. Me di cuenta que, aunque estaba llena de lujos a mi manera de ver, tal vez no la manera de ver de otros, aunque estaba rodeada de personas, aunque estaba en actividades sociales y con responsabilidades encima, mi corazón estaba vacío. Había una completa oscuridad a mi lado. Recuerdo sentir el frío de la soledad, la ausencia de mis familiares, puesto que me había ido en desobediencia y la relación se había cortado. Recuerdo incluso las lágrimas y el grito desgarrador al poder tener un momento la visión de la cruz en donde estaba Jesús muriendo por mis pecados, llevando todo mi dolor, todo lo que yo estaba experimentando, y que en ese momento allí clavado sentí como el Padre, a causa del pecado que había en él, se había separado, había dado la vuelta y la había dejado allí. En mi corazón salió un grito desgarrador y le dije al Padre, yo te necesito de tu presencia. Nunca había contado esta historia públicamente. Después de esto, mi vida comenzó a cambiar. A los 2 días me mudé del lugar en donde vivía, pues se caracterizaba por estar rodeado de bares. Me fui a vivir con una amiga y en ese tiempo el Señor comenzó a llenarme, a hablar. Y aunque comprendía que el Padre me estaba buscando, había algo dentro de mí que quería seguir viviendo como antes. Quería, por un lado, tener los beneficios de Dios, quería tener, por un lado, su relación, pero en el momento en donde Él iba a gobernar mis decisiones, mis amistades y mis entornos, ese lugar no, Señor. Recuerdo que tiempo después, incluso un día, estando en un bar, alguien fue tomado por el Espíritu Santo. Y sé que esto te puede parecer extraño, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en un bar? ¿Por qué le pasó eso a ella? Eso no tiene lógica con lo que yo conozco. Yo lo sé, tampoco tiene lógica, pero es mi historia y así sucedió. Y un muchacho, yo estoy segura que él ni se acuerda de lo que pasó. Fue tomado por el Espíritu Santo y me comenzó a hablar y me dijo, deja ya de estar haciendo todo a tu manera. Era el mensaje que todo el tiempo el Señor me decía. Ve a la casa de tu mamá, devuélvete, organiza tu vida, déjalo a Él gobernar. En ese momento fue tal la convicción que yo sentí en mi espíritu que esa misma noche llegué, empaqué mi equipaje. Mi mamá estaba de viaje a unas cuantas horas del lugar donde yo vivía. Me fui hasta donde ella estaba y le pedí perdón. Le dije que quería volver. Al hacerlo, 2 semanas después el Señor comenzó a poner en mi espíritu, renuncia a tu trabajo, renuncia. Y yo le decía, ¿por qué? Esto es lo que me da estabilidad, esto es lo que me da independencia. Yo no quiero depender de mi mamá, yo ahorita estoy creciendo, me gusta lo que hago, tengo oportunidad de seguir avanzando. Y el Señor, recuerdo que fue nuevamente esa sensación, esa incomodidad, esa certeza de que tenía que hacerlo, que accedí y lo hice. Aproximadamente 1 o 2 semanas después, comencé a ingresar de urgencias al hospital una y otra vez y otra vez. Durante muchos meses no encontraban qué era lo que pasaba. Me mandaban de cuarentena 1 vez, 2 veces, hasta que al final descubrieron qué era lo que estaba sucediendo. Me dejaron internada aproximadamente 1 mes en el piso en donde estaban todas las personas con grandes enfermedades y padeciendo al punto de muerte. El hígado estaba con un daño severo. No había posibilidades de rescatarlo, no se sabía si el tratamiento iba a funcionar. Yo me sentía, por un lado, perdida porque quería vivir y los médicos no daban muchas esperanzas, no daban esperanzas de una calidad de vida agradable, pero yo tenía esperanza, ¿sabes? Yo creía que algo podía pasar. Y un día, en uno de mis devocionales, agarré la Biblia y le pedí una palabra al Señor y esta fue la que Él me dio. Ageo 1:5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y
no fue solo lo que el Señor decía, sino la explicación. Ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Era la descripción de lo que yo había experimentado. Tenía todo y nada era suficiente. Yo recuerdo incluso, siempre he trabajado con journals y con cuadernos, que yo tomé mi libreta y escribí todos los caminos que yo había tomado, las decisiones y las determinaciones y a dónde me habían llevado. Mis decisiones emocionales, mis decisiones sentimentales, mis decisiones sociales, laborales, el autocuidado de mi cuerpo me había llevado a una clínica y estaba a punto de perderlo todo. Y medité los caminos y pensé hasta dónde había llegado viviendo bajo mi propia lógica. Pero seguí leyendo. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Para mí esto fue una confirmación. Al escuchar la palabra reedificar el templo, comprendí que mi vida podía ser reedificada. Comprendí que podría ser restaurada, que todas aquellas decisiones iban a ser cambiadas bajo el amor de Dios si yo tomaba la determinación de bajar el ídolo en el que yo misma me había convertido, tratando de vivir bajo mis preceptos y dándole lugar a mi verdadero Dios, Salvador y Señor, que era Jesús. Dice: traigan madera y reedifiquen el templo. En ese momento supe que tenía que ir a la cruz. Supe que tenía que recibir el perdón de Dios. No sé si alguna vez has escuchado la palabra del hijo pródigo. Yo era esa hija pródiga. Había derrochado, había malgastado, había hecho tanto daño, comenzando por mí misma. Y fue maravilloso porque comprendí que el Padre no me iba a llenar de reproches, que el Padre no me iba a decir: pero ¿por qué llegas hasta ahora? Debiste haber llegado cuando te llamé en el auto, cuando te llamé por la radio, cuando te llamé antes. El Señor nunca me dijo eso. Él solo me dijo: hija, aquí estoy. Limpió mis lágrimas, me consoló, me transformó. El Padre es el Padre de las segundas oportunidades, el Padre del amor. No sigas manteniéndote lejos creyendo que la culpa, el orgullo o tu manera de ver te separan de Él. No sé hasta dónde tu vida te ha dirigido cada vez que tú la gobiernas. Yo sí tengo claro lo que sucedió conmigo, me llevó a la muerte. Pero creo que tú tienes la oportunidad de vivir. Hoy en día, 13 años después de esa historia, el Señor me ha demostrado que nunca antes fui tan feliz como ahora. No fue un proceso fácil, pero sí fue glorioso. Y también hermoso. Duré unos cuantos años en la recuperación de mi cuerpo. De hecho, como 4 años después, sin necesidad de trasplante ni nada externo, los médicos me dieron una fotografía en donde el hígado parecía el de un bebé. Se había restaurado por completo. También mis sueños y anhelos. Nunca volví a pisar una compañía en el ámbito de los negocios, pero el Señor empezó a trabajar conmigo en sus negocios. Años después me casé, soy comunicadora, locutora, genero contenido en redes sociales para glorificar el nombre de Dios. Junto a mi esposo creamos el Ministerio Sea un Mensaje, que más que estar basado en mis fortalezas, muchas veces ha estado basado en mis debilidades, porque en esas áreas donde yo no soy tan fuerte, el Señor ha sido la gloria y se ha manifestado para rugir como un león y transformarlo todo. Dios ha sido bueno. Valió la pena dejarme llenar de sus cuerdas de amor. Valió la pena entender que Él siempre estuvo allí, con los brazos abiertos como un padre para escucharme, cambiarme, quitar las lágrimas y el dolor, quitar la ceniza del sufrimiento y darme mucho más allá de lo que yo imaginé o soñé. Te comparto esta historia porque creo que Dios quiere hacer lo mismo contigo. No sé en qué área, tal vez sea tu matrimonio, tal vez sea tu salud, tal vez sea algo profundo en tu corazón, incluso hasta tu vida espiritual, porque ¿cuántas veces no hemos estado en la iglesia y nos desconectamos de Dios?
servimos, somos pastores, líderes, nos ven orando por los demás, pero nuestra vida espiritual está en ruinas. Te comparto lo que el Señor me dijo y aún me dice constantemente: medita en tus caminos. Y si tus caminos no te están llevando al reino de Jesús en todas tus áreas, a la manifestación del Espíritu Santo en cada una de tus decisiones y a la gloria del Padre en todos tus pasos, vuelve a Él, conéctate con su amor. Oremos juntas. ¿Me permites? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que está la palabra que tú tenías para cada persona que está al otro lado viendo este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú les permitas conocer tu gracia, tu favor, que puedan comprender que hoy tú eres ese Padre amoroso que extiende los brazos para recibir a sus hijos. Ayúdanos cuando nuestra lógica nos engaña, haciéndonos creer que estás lejos de nosotros, que tu Espíritu Santo venga y haga temblar nuestra mente para entender que es tu Espíritu lo que nos vivifica. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por cada lágrima que has limpiado. Gracias por cada proceso que has sembrado. Gracias porque tú sigues haciendo la obra hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús te amamos. Amén y amén. Si este video te gustó, no olvides escribirlo en los comentarios. Me gustaría conocer tu historia. Me gustaría saber quién eres. Me gustaría saber de ti. Ponle like, envía a tus familiares. Y de hecho, si quieres compartir más conmigo y conocer sobre lo maravilloso que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas, al igual que en la tuya, búscanos en redes sociales. Yo aparezco como Lala Herrera TM en todas las plataformas digitales. Pero también puedes encontrarnos como Samo y Lala, la página web samoylala.com y las demás redes sociales. Un abrazo gigantototote. Gracias por este espacio. Eres una mujer victoriosa y la gracia del Señor está sobre ti. Chao, chao. ¡Mua! Hola, te saluda Diana Blanquel. Cada mes en este canal de YouTube de Mujeres Victoriosas tendremos una nueva mujer de fe compartiendo mensajes que inspiran y fundamentan en la palabra de Dios. Si no quieres perderte de las reflexiones, puedes conectarte con nuestro ministerio suscribiéndote a este canal o visitando mujeresvictoriosas.com y uniéndote a Mujeres Victoriosas Club, donde puedes recibir mensajes semanales de motivación, inspiración, amor de Dios, salud, autoestima, paz y esperanza.